¿Y si el mundo aún guardara lugares que no encajan en lo que creemos conocer? Lugares donde una carretera se convierte en un patrón infinito, donde la tierra cambia de color sin aviso, y donde el paisaje no se muestra completo, sino por fragmentos que obligan a observar con atención. Este recorrido no busca explicaciones, busca sensaciones. Cada sitio que estás a punto de descubrir tiene su propia manera de presentarse, como si cada uno hablara un lenguaje visual diferente. Aquí, nada permanece igual durante mucho tiempo. Lo que ves cambia según el ángulo, la distancia o incluso el momento en que decides mirar. Paso de los Caracoles, Chile. Desde lo alto, la montaña no parece fija, parece fluir. Las curvas del Paso de los Caracoles dibujan una figura continua sobre la ladera, como si alguien hubiera trazado una espiral perfecta siguiendo la respiración de la cordillera. No hay líneas rectas que interrumpan el ritmo, solo giros suaves que se repiten con una precisión casi hipnótica. La luz cambia constantemente, y con ella, el color de la roca, a veces gris pálido, a veces dorado tenue. El cielo, amplio y sin obstáculos, hace que todo se sienta más grande, más abierto. A medida que uno desciende o asciende, la perspectiva se transforma por completo. Lo que desde arriba parecía un simple trazo se convierte en una secuencia de planos que se superponen unos sobre otros. Cada curva revela la anterior desde un ángulo distinto, creando un efecto visual de repetición infinita. En esa transición continua, el paisaje no se queda quieto, se reorganiza con cada metro recorrido. Depresión de Danakil, Etiopía. Aquí, el suelo no es uniforme, es una composición viva de texturas y colores. La depresión de Danakil se extiende como una superficie irregular, donde cada zona tiene su propia identidad visual. Hay áreas que parecen cristalizadas, otras que se ven húmedas y algunas que brillan bajo el sol como si fueran espejos rotos. Los colores no se mezclan suavemente, aparecen en bloques definidos: amarillo intenso, verde profundo, blanco casi luminoso. El paisaje no tiene un punto fijo donde descansar la mirada. Todo parece desplazarse ligeramente debido al calor que distorsiona el aire. Esa sensación crea una ilusión de movimiento constante, como si el terreno estuviera respirando. A cada paso, el suelo cambia de forma, de textura y de color, generando una experiencia visual impredecible. No hay un patrón claro, y eso es precisamente lo que lo hace fascinante. Este lugar no se deja anticipar, obliga a observarlo en tiempo real. Cataratas de Yosemite, Estados Unidos. El agua no cae de una sola vez, se desliza en etapas. Las cataratas de Yosemite se dividen en secciones que crean una especie de recorrido vertical, donde cada nivel tiene su propio carácter. Desde lejos parecen una línea blanca continua, pero al acercarse se descubren múltiples trayectorias que se entrelazan sin tocarse. La roca que las rodea actúa como un marco natural, oscuro y sólido, que resalta aún más el movimiento del agua. Lo interesante ocurre en los detalles. En ciertos momentos del día, la luz atraviesa la caída y genera pequeñas nubes de vapor que flotan en el aire. Estas partículas suavizan la escena, haciendo que el agua no se perciba solo como movimiento, sino también como textura. A medida que cambia la intensidad del flujo, también cambia la forma en que se distribuye. Nada es completamente igual de un día a otro. Es un espectáculo que no se repite, aunque siempre ocurra en el mismo lugar.
Skipper's Canyon Road, Nueva Zelanda. La carretera no corta el paisaje, lo sigue. Skipper's Canyon Road se adapta al contorno del cañón como si fuera una extensión natural de la roca. No hay separaciones claras entre la vía y la montaña. Ambas parecen formar parte de una misma estructura. El borde del camino se asoma directamente al vacío, mientras el río serpentea en el fondo, dibujando otra línea que repite el mismo patrón sinuoso. El recorrido no se entiende en un solo vistazo. Cada tramo ofrece una composición distinta. Paredes de roca que se cierran, espacios abiertos donde el cielo domina, curvas que ocultan lo que viene después. Esa alternancia constante genera una sensación de exploración continua. Nada es completamente predecible, y eso mantiene la atención en cada segundo. Aquí, el paisaje no se muestra de golpe, se revela poco a poco, como si quisiera ser descubierto en silencio. K2, frontera entre Pakistán y China. A diferencia de otras montañas, K2 no se presenta de forma gradual, aparece de manera abrupta. Su silueta es afilada, casi geométrica, elevándose directamente desde un entorno rocoso sin suavidad intermedia. No hay transición amable entre base y cima. Todo parece inclinarse hacia arriba con una intensidad constante. El color dominante es el gris frío, interrumpido solo por el blanco de la nieve que se acumula en líneas irregulares, marcando grietas y pendientes. Lo más llamativo es cómo cambia la percepción según la distancia. Desde lejos, parece una figura perfecta, casi estática, pero al acercarse, su superficie revela detalles complejos. Sombras profundas, relieves inesperados y planos que se superponen. La luz del día no ilumina todo por igual, dejando zonas enteras en contraste. Esta combinación crea una sensación de profundidad que nunca se resuelve completamente. K2 no se deja entender en un solo vistazo, obliga a observarlo desde distintos ángulos para percibir su verdadera forma. Tierras altas de Socotra, Yemen. En Socotra, el paisaje no se organiza de forma convencional. Las tierras altas presentan una combinación de formas que parecen no seguir las reglas habituales de la naturaleza. Árboles con estructuras inusuales se elevan sobre un terreno que alterna entre zonas rocosas y superficies más suaves. No hay uniformidad. Cada elemento parece ocupar su propio espacio sin depender del resto. La sensación cambia a medida que se recorre el terreno. Desde ciertos puntos, el paisaje se abre completamente, mostrando una extensión amplia donde los elementos se distribuyen con claridad. Desde otros, las formas se agrupan, creando composiciones más cerradas. Esta variación genera una experiencia visual dinámica, donde la percepción depende del lugar desde el que se observe. La transición entre estos escenarios no es brusca, ocurre de manera gradual, permitiendo que el entorno se transforme sin perder su identidad. Lago Assal. El lago Assal se extiende como una superficie plana que refleja la luz de manera intensa. No hay grandes elevaciones a su alrededor, lo que hace que el horizonte se sienta amplio y abierto. El agua, de tono claro, se mezcla visualmente con las formaciones salinas que la rodean, creando una continuidad entre líquido y sólido. Desde la distancia, cuesta distinguir dónde termina uno y comienza el otro. Al acercarse, el suelo revela una textura completamente distinta. Las capas de sal forman patrones irregulares, con grietas y formas geométricas que parecen dibujadas sobre la superficie.
Estas estructuras cambian según la zona, generando un paisaje que no es uniforme, sino fragmentado en pequeñas composiciones. La luz del sol intensifica cada detalle, haciendo que el entorno se perciba casi brillante. Es un lugar donde la simplicidad de la forma esconde una complejidad visual inesperada. Limping Zigzag Road, China. La Limping Zigzag Road se define por su forma antes que por su entorno. Desde arriba, la carretera parece un patrón repetitivo de ángulos cerrados que se suceden uno tras otro. Cada giro está perfectamente calculado, creando una secuencia visual que se reconoce de inmediato. No hay curvas amplias, solo cambios de dirección precisos que generan una estructura casi geométrica. Al recorrerla, la experiencia es completamente distinta. Los giros constantes hacen que el paisaje no se perciba como un todo, sino como fragmentos que aparecen y desaparecen rápidamente. Cada tramo ofrece una vista diferente, pero ninguna se mantiene el tiempo suficiente para ser completamente absorbida. Esta fragmentación crea un ritmo visual acelerado, donde la atención se mantiene en el movimiento. Es un recorrido que no se contempla desde la distancia, sino que se experimenta en secuencia. Cuevas de Gunung Mulu, Malasia. Desde el exterior, el paisaje parece tranquilo, cubierto por una vegetación densa que apenas deja ver lo que hay debajo. Pero al entrar en las cuevas de Gunung Mulu, el espacio cambia por completo. El techo se eleva hasta alturas difíciles de calcular a simple vista, creando una sensación de amplitud inesperada. Las formaciones rocosas no siguen un patrón uniforme. Algunas descienden en columnas finas, mientras otras se expanden como estructuras macizas que parecen sostener el espacio. A medida que uno avanza, la luz natural se vuelve más tenue y los detalles comienzan a destacar por contraste. Las paredes muestran texturas irregulares, con superficies que reflejan la luz de manera desigual. El suelo, por su parte, cambia constantemente, alternando entre zonas lisas y otras más fragmentadas. Esta transición continua entre formas y dimensiones hace que cada sección de la cueva se perciba distinta. La Rinconada, Perú. La Rinconada se asienta en un entorno donde el paisaje domina completamente la escena. Las construcciones no siguen un diseño uniforme, se distribuyen de manera irregular sobre el terreno, adaptándose a la pendiente. No hay una separación clara entre lo natural y lo construido. Ambos elementos se mezclan, creando una composición única. Desde la distancia, el conjunto parece una extensión más de la montaña, con colores que se integran al entorno. Al acercarse, los detalles comienzan a aparecer. Caminos estrechos, estructuras superpuestas y una organización que responde más a la necesidad que a la planificación.
La transición entre estos niveles crea una sensación de profundidad, donde cada plano revela algo distinto. Es un lugar donde el paisaje no se modifica para adaptarse, sino que todo se construye siguiendo su forma original. Cráter Giegen. El cráter de Huygens se organiza en torno a un lago que ocupa el centro, como si todo el paisaje girara a su alrededor. El agua tiene un color particular, opaco y uniforme, que contrasta con las paredes del cráter. Estas paredes no son lisas, están formadas por capas que se superponen, creando líneas horizontales que marcan el paso del tiempo geológico. La combinación de formas y colores genera una escena equilibrada, casi simétrica desde ciertos ángulos. Al desplazarse por el borde, la percepción cambia constantemente. El lago parece moverse ligeramente dependiendo de la posición del observador, y las paredes adquieren diferentes tonos según la luz. Hay zonas donde el terreno se vuelve más claro, casi blanco, mientras que otras mantienen tonos más oscuros. Esta variación crea un contraste visual que se mantiene en todo el recorrido. No es un paisaje uniforme, sino una secuencia de detalles que se descubren poco a poco. Monte Tambora. El Monte Tambora no destaca por su altura visible desde lejos, sino por la forma en que su superficie se abre en el centro. El cráter ocupa una gran extensión, creando una especie de vacío que redefine toda la estructura de la montaña. Desde el borde, la vista no se dirige hacia arriba, sino hacia abajo, cambiando completamente la forma habitual de observar un relieve. Dentro del cráter, el terreno se distribuye en niveles que descienden progresivamente. No hay una sola superficie continua, sino varias capas que crean profundidad. Estas capas presentan diferentes tonos, desde verdes suaves hasta marrones más oscuros, formando una transición natural entre zonas. A medida que la luz cambia, estas diferencias se vuelven más visibles, resaltando cada nivel. El resultado es un paisaje que no se impone por su altura, sino por su estructura interna, invitando a explorarlo visualmente desde el borde hacia el centro. Monte Nyiragongo, República Democrática del Congo. La forma del monte es simple, casi geométrica, pero lo que sucede en su interior es completamente distinto. Desde fuera, el Nyiragongo se presenta como una estructura estable, con pendientes suaves que ascienden de manera uniforme. Sin embargo, al acercarse a la cima, el terreno pierde regularidad y se vuelve más fragmentado, como si cada superficie contara una historia distinta. Dentro del cráter, la escena cambia por completo. No hay quietud, todo parece moverse lentamente. La superficie interna no es lisa, está formada por capas irregulares que reflejan la luz de manera desigual. Esto crea un juego visual donde algunas zonas brillan más que otras.
generando profundidad. La transición entre el exterior ordenado y el interior dinámico es lo que define este lugar. No es solo una montaña, es un contraste constante entre lo estable y lo cambiante. Zona volcánica de Krakatoa. El paisaje de Krakatoa no se define por una sola forma, sino por fragmentos que parecen dispersos sobre el mar. Islas pequeñas, bordes irregulares y superficies oscuras crean una composición que no sigue un patrón claro. El agua rodea cada elemento, reflejando el cielo y contrastando con los tonos más densos de la tierra. Desde arriba, todo parece organizado. Pero al nivel del mar, la sensación es completamente distinta. El espacio se siente más abierto, más dinámico. Lo interesante ocurre en la relación entre tierra y agua. Las olas modifican constantemente la línea costera, haciendo que los límites nunca sean completamente fijos. A esto se suma la textura del terreno, que varía entre zonas más compactas y otras más sueltas. Esa transición crea un paisaje que parece en proceso de cambio continuo. No hay una forma definitiva, solo una serie de configuraciones que se transforman con el tiempo. Es un entorno que no permanece igual, incluso cuando parece inmóvil.